Hitler me llama para la revista Sí, como de costumbre, César se pelea con el dueño y quiebra la revista. Tenía unos ojos, pero ojo, está vendiendo 6.000 ejemplares diarios y para un periódico está quebrado. Le metimos súper trabajo y levantamos el tiraje a 520.000 ejemplares. Con una estrategia muy clara, que era calata cercana. O sea, no era la calata de Playboy, sino la calata que puede estar colgada en el micro contigo. ¿Cómo es eso? A la casa, ladrones, y se robaron todo. Me robaron 4 terabytes de mi archivo. O sea, me quedé... Cada día se cuelgan millones de imágenes digitales, pero ¿qué queda de estas imágenes en la retina de cada uno de nosotros? Este es el diván de Luis. Nuestro invitado esta noche es Andrés Longi, destacado artista visual, comunicador, fotógrafo, hace estrategia de medios, contenidos visuales, tiene una asociación que se llama Ojos Propios. Esta noche él nos va a comentar, nos va a contar todo su devenir. Suscríbete al canal y síguenos en este video. Te encuentras con tu yo de 10 años y él te pregunta, ¿quién eres ahora? ¿Cómo te describirías ahora actualmente? Te voy a contar. No 10 años, sino 7 o quizás 6. Estábamos en Chincheros con mi padre. Chincheros en Cusco, donde está construyendo el aeropuerto. Pero tienen una cruz de piedra maravillosa ahí. Entonces mi padre era aficionado a la fotografía y tenía su Minolta SR1. Y, bueno, yo tenía la Minolta y me encantaba tenerla. O sea, así no tomaba esas fotos, me parecía súper bonito el aparato este. Y por ahí mi padre se fue con su jefe y amigo a ver algo y yo me quedé en la cruz sentado esperándolos. Pero como tenían la cámara, me eché sobre las piedras y me di cuenta que era atardecer y que la luz estaba increíblemente cortada y le daba una forma a la cruz que era impresionante. Y tomé una foto. Me encantó esa foto. En Chinchero, en Chinchero, en Cusco. 6, 7 años. 6, 7 años. Wow. Entonces, tomé esa foto y me encantó haberla tomado, me encantó haberla pensado, me encantó haber creído que estaba recreando algo que quisiera ver siempre. Han pasado, pues yo tengo ya 70 años, ¿no? Han pasado 63 años y cuando muere mi padre, pues venden la casa paterna y empiezan a guardar las cosas, a recoger cosas de closet, bla, y por ahí aparece esta foto. No te imaginas que hace 4 años recuerdo y reconozco la foto colgada. No, que estaba guardada y obviamente la tengo ya en mi casa. Apareció la foto. Entonces, tú en la introducción hablas un poco qué es lo que se queda en la memoria, ¿no? Pero te voy a decir, la fotografía es la consecuencia de la memoria. La fotografía es el morrito de piedras que hacían las personas para encontrar un camino en Icanato antiguo. La fotografía va a ser una especie el establecedor de iconos visuales que van a generar memoria colectiva. Entonces voy a cambiarte de papel. No es un diván, sino me estás dando la oportunidad de explicar algo que merece todo el mundo saber. Si tú trabajas con los recuerdos y con los recuerdos creas memoria colectiva y con la memoria colectiva puedes tener la posibilidad de crear emociones comunes, cuando tú presentes el símbolo o el código que cree las emociones comunes, vas a poder apelar a establecer procesos de vida colectiva mucho más inclusivos, mucho más coherentes, mucho más horizontales. Entonces la labor de Ojos Propios ahora es crear espacios donde la memoria y los recuerdos creen procesos de emociones comunes para crear procesos de vida y convivencia armónica, inclusiva y horizontal. ¿Y cómo podemos crear esos espacios, Andrés? Mirando, creando un autorretrato de todas las cosas que ves y haces todos los días. El simple hecho que tú te levantes con la pierna izquierda o la pierna derecha ya es un autorretrato porque es una decisión tuya. El hecho que tú decidas que yo me ponga mi camisa amarilla a cuadritos para venir a la entrevista, quiero presentar a Andrés con la camisa amarilla. El simple hecho que te vistas estás creando un autorretrato. Pero cuando tú decides fotografiar algo, el autorretrato es tu capacidad de mirar las situaciones que tienes alrededor y presentarlas como una proyección de tu vida y que eso va a ser un poco tu aporte a la historia de tu comunidad. Entonces,
lo que tú estás haciendo en una fotografía es crear una pequeña historia familiar. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú lo has dicho, se meten millones de imágenes a la red, o al internet, o a la gran autopista. Ese millones de imágenes son pequeñas historias familiares. Pero cuando tú las organizas, vas a hacer que las pequeñas historias familiares juntas y organizadas creen una gran historia de las naciones o de las comunidades. Entonces ahí es donde empieza el gran tema. Las pequeñas historias familiares contarán la gran historia de las naciones. Y cuando tú tienes eso claro, vas a darte cuenta que vale la pena trabajar en comunidades, por más remotas que sean, y esas comunidades con sus ojos propios cuenten historias familiares. Vamos a hablar después de Ojos Propios de la asociación, que me parece una experiencia sumamente importante, pero vamos a seguir viajando por la época de tu niñez. Luego de esta fotografía que te marcó y que tomaste, seguiste el rumbo de la fotografía. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito. ¿Fue en Cusco? ¿Cómo vino ese proceso cuando eras niño? En realidad odié la fotografía, porque la tomaba mi padre. Y mi padre era un maniático de la fotografía. Párate ahí, en fin, de hecho, cuando le conté a mi padre que había tomado esta foto de la cruz, me dijo, ¿y quién estaba? Nadie estaba en la cruz. ¿Y por qué desperdiciamos esa foto si no hay nadie de nosotros? Entonces, de hecho, hay conceptos hay conceptos visuales, hay conceptos de vida que la gente tiene que empezar a entender, pues. No es posible que una cruz per se no represente nada. Una cruz representa 6.000 millones de personas. Esa es una cosa que... Entonces, cuando mi padre me dijo, ay, ya, ok, era un niño, o sea, tampoco iba a discutir con él. Pero claro, las fotos familiares ya eran aburridísimas, pues, porque era el grupo familiar en la playa, el grupo familiar en el paseo, el grupo familiar tal. Entonces ya la fotografía se restringió a grupos familiares y no tenía mucho sentido si es que no tenían una razón de ser, presentar a una familia sin nada que hacer, presentarla per se. Ahora, pasa que mi hermano tenía mucho más afecto por la fotografía. Y mi padre le compró una cámara Kodak 100 Instamatic, una camarita de esas famosas, ¿no? Y claro, o sea, él tomaba las fotos y toda esta cosa interesante, bla. Bueno, yo miraba, soy el tercer hermano de la familia, y miraba pues cómo el chico jugaba con su cámara, y bueno, ahí quedó. Pero cuando ya pasó el colegio, ya entré a la universidad a estudiar cine. Y me cerraron la carrera de cine en la Universidad de Lima. Entonces nos arrimaron a todos a comunicaciones. Y en comunicaciones seguí, pero un poco empecé a pensar, si yo ¿qué hago acá? Si yo quiero hacer cine, entonces paralelamente empecé a formarme haciendo guiones, y con un amigo que se llama Fonchín Cisneros, Alfonso Cisneros Cox, poeta, sí, de haikus, extraordinario. Hicimos una cosa que se llamaba Lienzo, que era, no sé, yo creo que sigue existiendo en la Universidad de Lima, que era una especie de revista, libro de literatura. Entonces, para practicar mi oficio de escribir. Entonces, por ahí empecé a hacer guiones, escribir cuentos, bla, todas estas cosas. Luego siguió la actuación, me metí a un taller de actuación con un señor que se llamaba Domingo Piga, que también era de la Universidad de Lima. Lo conocía. Lo conocí también. Domingo, extraordinario, sabio, tipo sabio. Bueno, que un poco los nombres papá segundo, ¿no? Porque con él teníamos estas confidencias, él me daba consejos y todas estas cosas. Y hasta que un día ya pues no pude. Estaba interpretando a Trigori, que era uno de los novios de las tres hermanas de Chekhov. Y esta interpretación de Trigori era una secuencia que era la despedida de Trigori de Irina, que era su esposa, su pareja. Ya. Porque iba a un duelo con Mania, que era un capitán del ejército ruso que le iba a sacar la mano y no iba a matar. Entonces la interpretación era: despídete de Irina porque sabes que te vas a morir. Entonces estaba cargada de situaciones que eran locasas.
y habían 20 interpretaciones diferentes porque eran 20 alumnos de creación de personajes en la universidad. Claro. Y ahí me pegué al techo. Y Don Domingo me dijo, o sea que ya no siga más con la actuación, deja eso. Y, bueno, okay. Pero ya sabía que había un proceso de actuación. Ya conocí el proceso del Actors Studio, conocí el proceso del cine condicional. Entonces iba formando mi carácter para hacer cine posteriormente. Luego hubo un aviso en la universidad para hacer sonido en Cine 70. Y me fui a practicar en Cine 70. Me mandaron en Cine 70 a Buenos Aires a estudiar con Nerio Barbieris, que era un sonidista extraordinario. Y bueno, hice sonido para comerciales de Cine 70. Estamos hablando en los 70s. En los 70s. Y claro, se grababa con una reflex de 16. O sea, era una cosa bien bonita. Corte de negativos y bla. Pero bueno, pasó esto. Y dije, ok, me toca hacer cámara, me toca la parte de imagen. Claro. Inicialmente con lo que tú me cuentas, la imagen era lo que te llamaba más la atención, ¿no? Sí, pero estaba en un proceso de preparación para hacer cine, ¿no? Ya. Entonces cuando llega la imagen me encuentro con la fotografía. Ahí me fregué. Un amor fortísimo. Gané 3 años seguidos en el... ¿Cómo se llama? No era el encuentro floral, no, era una especie de festival que había en la Universidad de Lima y había el concurso de fotografía. Y hasta que un día Harold Griffiths, que era el vicerrector de la universidad, dice, o sea que ya no vas a concursar, ahora organiza tú. Entonces, bueno, me puse a organizar y me di cuenta que también la fotografía era un elemento que aglutinaba esfuerzos de mucha gente. Entonces ahí empieza a ver estas cosas. ¿Qué edad tenías en ese momento? 16 años, 17 años, más o menos. Entonces ya me gustó la fotografía. Todavía mantenía la cámara Minolta SR1 de mi padre, pero me había comprado una Minolta SRT-01. Y ya tenía un equipo Minolta con 3 lentes, súper bien. Y conocí, hay un pata que se llama Tulio Riveros. Y Tulio Riveros era el hijo de Víctor Riveros. Y Víctor Riveros era el famoso tipo que tenía un programa en televisión que se llamaba Sin pelos en la lengua. Sí, entonces me acuerdo de Víctor Riveros. Este tipo se asoció con Enrique Escardó en la revista Gente y me jaló la revista Gente. Y me dijo, vente a trabajar conmigo. Bueno, entonces fui fotógrafo de la revista Gente. A los 2 meses me estaba haciendo jefe de fotografía de la revista Gente. Tenía 18 años, 20 años. Bacán, pero todos mis súbditos o las personas a quienes yo debería dirigir, pues me triplicaban la edad. Está el Colorado Torres Serna, el Cholo Grueso, el señor Caso, gente que tenía más de 50 años. Entonces, bueno, ok, todo bacán. Obviamente era el hijo del dueño, una cosa así, me trataba como chibolo engreído. Pero descubrí que si es que yo le revelaba las fotos, me iba a tener más respeto. Entonces me hice laboratorista jefe. Entonces estos tipos tomaban sus fotos y me daban sus rollos, o sea, me daban su vida. Y les revelaba las fotos y además de revelarles, aprendía su forma de trabajar. Y fui aprendiendo. Claro. Y por ahí me encontré con una oportunidad de trabajar o de postular a un puesto de United Press International, que era una agencia de noticias, que ahora es Reuters. Entonces ya estamos hablando del 80. Acá en Perú. En Perú, sí, en Lima. Yeah. Estamos hablando del 79, 80, 79. Bueno, en 79 entro con una performance extraordinaria en una huelga de universitarios. Bien, gran foto y toda esta cosa. Y viene el golpe de Estado de García Mesa. No, viene primero el cambio de gobierno, ¿no? La evolución de Morales Bermúdez de los medios y toda esta cosa. Gana Belaúnde va a su segundo periodo. Belaúnde juramenta el 28 de julio y el 27 ya había un golpe de Estado de García Mesa en Bolivia. Y yo estaba trabajando en United Press y me dice, ¿te vas a Bolivia? Me fui a Bolivia con 22 años, creo. Entonces, claro, llegué, es otra historia. Entonces, mi vida de fotoperiodista tuvo una especie de ascenso muy rápido y tuve que refugiarme en la embajada. Salí de la embajada, me sacaron protegido de la embajada, llegué a Lima y me llevaron protegido a Nueva York a una especie de curso especial.
Hago este curso durante 8 meses, después regreso a Lima. Pasé por Salvador, pasé por Nicaragua, estamos hablando de las finales de la guerra de Nicaragua y las finales de la mitad de la guerra de Salvador. Trabajé en Newsweek, llegué a Lima, en Lima me estacioné en Caretas y seguí adelante como fotoperiodista. Pasó el tiempo y con Enrique pues teníamos una relación bastante mortífera. Una locura. Con Enrique Con Sileri. Me despedía cada semana, el lunes siguiente de nuevo teníamos reuniones y tal. Pero bueno, anduvo bien, hasta que un día me despidió y nuestro querido amigo César Lengua trabajaba en Ojo, y Ojo estaba en la... o sea, había ido a trabajar a Ojo porque Lucho Agois lo llamó para decirle, oye, tenemos Ojo, pero Ojo está vendiendo 6.000 ejemplares diarios y para un periódico está quebrado. Entonces la misión era levantar Ojo. Entonces César me llama y nos fuimos a trabajar a Ojo. Le metimos súper trabajo y levantamos el tiraje a 520.000 ejemplares. Inventamos las calatas de Ojo, estas que adornaban todos los talleres de mecánica. O sea, subió cualquier cantidad. Subió montones. Pero con estrategia, con una estrategia muy clara, que era calata cercana. O sea, no era la calata de Playboy, sino la calata que puede estar colgada en el micro ¿Cómo contigo. es eso? Calata O sea, cercana. en inglés le dicen next door girl. O sea, la chica de al lado. Ya, claro, la chica una calata que está más cerca a ti. Es la chica que está haciendo la cola en el pan contigo, pero te sale calata en el periódico, ¿no? En el periódico, ok. Entonces, eso fue un éxito mediático muy fuerte, porque además Lima está lleno de ambulantes. Entonces, hicimos un periódico para ambulantes y 520.000 ejemplares, era increíble, reventó la rotativa, en fin, va. Bueno, pasé el tiempo y Hildebrand me llama. No pude estar con Hildebrand la primera vez porque Doris Gibson me dijo que de ninguna manera me iba a trabajar con Hildebrand. Pero cuando yo estaba en Ojo ¿Hildebrand ya tenía ahí alguna revista en ese momento? Hildebrand tenía un semanario que se llamaba Testimonio. Testimonio, ¿Ya? ¿no? Y luego, cuando yo estaba en Ojo, estaba la revista Sí. Ya estaba la revista. Entonces, Hildebrand me llama para la revista Sí y me fui a trabajar con Hildebrand. Bien, súper bacán, o sea, una relación extraordinaria. O sea, trabajar con un tipo capo es bien bacán, bien bonito. Por más loco que sea, pues bien bonito. Cada semana, una locura, pues. Bueno, ya no era fotógrafo, era editor. Dirigía un grupo de fotógrafos capos a quienes había que darles instrucciones muy claras y cosas por el estilo. Y pasa una cosa que es bien bacán. Como de costumbre, César se pelea con el dueño y quiebra la revista. Entonces, coincidentemente, Bernardo Rocarrey, que acaba de hacer Somos, me dice, oye, ¿no quieres venirte a trabajar? Inmediatamente me fui a trabajar a Somos. ¿Te fuiste a Somos? Me fui a Somos e hicimos crecer Somos. Hasta el 2000 y tantos, bueno, entonces, dejo Somos y me llama Lucho Agois y me dice, queremos cambiar a la tecnología digital. Ya había cambiado todo el proceso, ya había cambiado el mundo. Ya era una ¿Más locura. o menos qué años eran estos? Ya 2004, 2000 tantos. Ya habíamos pasado a lo digital. Entonces me llama Bernardo y me dice que habían hecho Somos. Entonces voy a Somos y Somos era una oficinita que estaba bajo una escalera chiquitita. Entonces para trabajar, una cosa súper simpática y fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Bueno, dejé Somos ya cuando está súper bien establecido, bien hecho. Y regreso a trabajar a Ojo. En ese momento Ojo ya no era Ojo, era Epensa. Y Epensa era una cadena de diarios. Claro, correo. tú te habías ido de ese primer Ojo, Sí. recorrido, bueno, esto de Somos, otros, Sí. y después vuelves a Ojo. Vuelvo a Ojo, ya con una carga de conocimiento digital. Entonces, con dos amigos, uno que es Guillermo Farfán y el otro que es Rubén Liendo. Rubén Liendo es un bibliotecario de la Católica, con quien hicimos archivos, y Guillermo Farfán es un capo en sistemas digitales y cosas por el estilo. Entonces decidimos hacer un archivo digital.
y empezamos a crear un workflow, ¿no? Un proceso de trabajo desde que a ti se te ocurría hacer una foto. Entonces empezaba a ingresar datos y cosas por decirlo. Entonces a la hora que tú publicabas la foto, esa foto ya venía con una historia súper bacán. Y cuando había un proceso de búsquedas, activábamos un motor de búsquedas por palabras claves y cosas por el estilo y funcionaba. Pero estaba súper bien, pero nos dimos cuenta que funcionaba en Lima, pero había que hacer funcionar en provincias. Y teníamos periódicos en Huancayo, en Tacna, en Arequipa, en Piura, todos los correos. Entonces me fui a todos los correos, armamos un poco el proceso ahí y una investigación para ver qué cámara digital se podía adaptar a estas cosas. Optamos por una cámara digital compacta, bien bacán, y empezamos a trabajar en sistemas digitales y funcionó muy bien, muy bien. Entonces esto anduvo bien y vino una compañía que se llamaba Innovation, que era una compañía asesora de medios que tenía residencia en España, no, en Miami. Y ahí conocí a un pata que es Carlitos. Me dice, oye, mira, ¿por qué no te vienes con nosotros? Vámonos a México, que tenemos que hacer periódicos, vámonos a Centroamérica y hacemos unos periódicos. Entonces el objetivo era, ¿qué había pasado en el mundo? El mundo ya, lo digital estaba empezando a tener mucho más fuerza. Y el problema real era que había que los periódicos grandes, tipo El Comercio, los grandes de formato estándar, estaban gastando mucho dinero en papel, muchísimo dinero en papel. Entonces, en El Comercio habíamos creado Trome y pegó. Y Trome era una copia de Ajá, que era uno de los periódicos que teníamos en Despensa. Entonces, sabíamos hacer periódicos. Yo sabía hacer la parte visual de los periódicos. Entonces nos fuimos a México y en México hicimos 24 periódicos en todo México, contratados por una cosa que se llama la Asociación de Editores de los Estados. Y 3 años entre ir y venir y toda esta cosa. Entonces, 3 años. 3 años, sí. Y luego regreso y ahí cuando me encuentro con ustedes en la oficina de San Isidro. ¿Te acuerdas? Sí, claro. ¿No? Que voy a la oficina en San Isidro, sí. porque nadie me contrataba. Decía, pero ¿qué te vamos a contratar? Si tú me fastidias al director. Entonces, sobrealimentado, sin trabajo. Y sin trabajo y sin posibilidad de tener un trabajo, porque yo no era fotógrafo, yo era un comunicador visual. Entonces, pucha, no había forma. Empecé a trabajar un poco haciendo libros, ayudando a gente a hacer sus libros, en fin, editando cosas, dando clases. Y de pronto me encuentro con la fotografía participativa, la fotografía popular, me encuentro con Tafos. Entonces decidí hacer ojos propios. Entonces, eso sí, hace ya 15 años. Sobre eso, sí, eso te quería, pero ¿qué significa vivir de lo visual, de las imágenes? Porque has hecho de todo, eres multifacético dentro de la profesión, pero has tenido, por ejemplo, exacto, cuando nos conocimos en la oficina de las Camelias, creo que era, si no mal recuerdo, estabas en un parón, o sea, un sí, tiempo. Claro. Y después nuevamente surges, y ahí cuéntame un poco de Ojos Propios y de lo que es la fotografía popular, ¿no? Que la define o la diferencia de otras. Todo ese proceso de Ojos Propios es muy, muy interesante. Pasa que la fotografía popular es fotografía del pueblo, fotografía que es todo lo contrario a la fotografía de una persona que mira y ve las cosas, y es su criterio el que hace. Es el criterio de un fotógrafo, una persona que cuenta la historia de una comunidad. Entonces, una persona no puede contar la historia de una comunidad en 4 días. La comunidad es la única que está en condiciones de poder contar su propia historia. Entonces, viendo antecedentes, pues me encuentro con Tafos, que era Taller de Fotografía Social, que es este movimiento que hizo Tomás y Helga Müller, una pareja alemanes, que lograron tener un fondo
de una buena cantidad de plata para poder hacer estos talleres. Se hicieron talleres en diferentes, 24 talleres o 25 talleres en todo el Perú. Pero los talleres eran de pobladores, de la gente que era protagonista de los hechos. O sea, nadie mejor que sufre sus problemas o goza sus éxitos para contarlos directamente. No con idiomas, sino con imágenes. Esa es un poco la frase que yo rescato de todo este fenómeno y se la pego a ojos propios. Entonces, con esa especie de bandera, empezamos a darle vueltas al proyecto Ojos Propios y empezamos a ofrecer esto. Pero no pegaba. No pegaba. ¿Por qué no pegaba? Porque es difícil convencer a la gente. Es difícil convencer a la gente que, oye, dame plata porque yo voy a decirle a la gente que vive a expensas tuyas si está bien o está mal lo que estás haciendo. Tú puedes tener buenas o malas noticias. En ese momento era así. Pero hay una cosa que creo que es importante, que ese proceso, uno tiene que usar la carretera cuando está hecha, ¿ok? Entonces la carretera de la fotografía estaba hecha y yo tenía que seguir esa carretera. No podía buscar un atajo cuando no existía porque tendría que construirlo y eso me demoraba más. Entonces decidí crear una revista, que es esta que te enseño, que es un pliego desplegable de 1 metro de ancho por 70 centímetros de alto, en un super papel con una super impresión, y con eso pues ¿Qué es esta revista que me has dado? Sí, que te traje, sí. Sueños. Acá está. Ojos Propios. Sí. Esto es, a ver, esta es una revista dedicada a Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez es un gran fotógrafo peruano, del nivel, la categoría y la magnitud de Chambi. Solo que Sebastián Rodríguez vivió 40 años en una comunidad minera que era Morococha, trabajando para la Cerro de Pasco, y como estaba viviendo ahí empezó a contar la historia de los mineros y crea un legado extraordinario de cómo vivían los mineros. Entonces nosotros rescatamos a este señor. Eso, despliégala para que podamos y verla. Lo voy a usar como mantita. Exacto, y puedan verlo nuestros empresarios, nuestros emprendedores. Esto es sencillamente, por un lado tú tienes la información y por otro lado tienes el afiche. O sea, es súper bonito porque, ¿qué hicimos? Lucho Ciesa, que tenía una imprenta que se llama Secosami, se acaba de comprar una máquina. Y me dice, ¿cómo hacemos para que la gente sepa que mi máquina es capa? Es una buena máquina. Y dije, vamos a hacer esto. Entonces le propuse hacer esa revista y pegó. Entonces hicimos 12 números que fueron célebres, súper celebrados cuando salieron. El primer número fue dedicado a los 5 premios más importantes de fotografía en el Perú, con entrevistas a los autores, el despliegue de las fotos y toda esta cosa. Funcionó muy bien. Y luego empezamos con el número 1, coincidentemente, que es una cosa que sí me trae al diván. Viví en Barranco, en la calle 2 de Mayo, en el segundo piso de una casa amarilla y bonita, pero se metieron a la casa y se robaron todo. Se metieron a la casa ladrones y se robaron todo. Me robaron 4 terabytes de mi archivo, o sea, me quedé tic. Entonces, el archivo físico que está... Te quedaste como la calata de ojo. Me quedé sin memoria. Sin memoria visual. Entonces, lo que pasa es que el archivo físico de mi trabajo en United Press está en Londres. El archivo físico de mi trabajo en la revista Gente está en la Biblioteca Nacional, porque Gente ya cerró. El archivo físico de mi trabajo en Caretas está en Caretas. Archivo físico, negativos. Claro. ¿No? El archivo digital ya voló. Ya está en otro lado. ¿Sabe Dios? Pues deben haber puta. ¿Y qué pueden haber hecho con esas? Nada, digamos, yo tenía un servidor de 4 terabytes y el servidor de 4 terabytes además era una computadora. Entonces me robaron la computadora y cuando estaba lleno la vaciaron. Y entonces tendrías que volver a hacer nuevas. Volver a vivir. Bastante difícil, ¿no? Bastante difícil. Sí, entonces, claro, cuando tú me hablas de memoria, pucha, es importante. Es importante educar a las personas que la memoria es una especie de... ¿cómo te puedo explicar?
la memoria personal no puede dejar de existir, pues, porque es un beneficio para la comunidad, es un beneficio para la humanidad. No puede, o sea, hablando con mi amigo Alejandro Balaguer, Alejandro me dice, no botes ni una sola foto que en algún momento sirve. Bueno, Alejandro tiene un archivo extraordinario, y sigue siendo activo, y sigue tomando fotos, y sigue haciendo todas estas cosas. Ahora, de hecho, o sea, a lo largo de mi vida he conocido a muchos fotógrafos. De todos los fotógrafos que yo conozco, el único que ha perdido su archivo he sido yo. Y sufro cada vez que pienso eso. Claro, terrible, ¿no? Y bueno, y lo comentábamos ahora fuera de cámaras, has conocido muchos fotógrafos y muchos periodistas también. Y hay, diría yo, fotógrafos y también periodistas y periodistas, ¿no? Sí. Debes haber recorrido, conocido y transitado con ellos en este camino. Sí, te puedo decir que hay, o sea, en realidad te puedo hablar de los buenos. De los malos ni siquiera pensarlos, viejo. Claro. O sea, ni siquiera, o sea, pierdes el tiempo, pierdes energía, pierdes corazón, no vale la pena. Porque siempre han habido malos y tal, o sea, el simple hecho de que yo te esté hablando de esto ya me pone, claro. no me gusta. Pero sí te puedo hablar de las bondades de Enrique Sileri, de la genialidad de Hildebrand, de lo capo que era Bernardo, de Alejo Miro Quesada, que era generoso como él solo. En fin, gente buena, que tienen, pues, bueno, como gente buena también tienen sus antagonistas, tienen gente que no los quiere bien, en fin. Pero bueno, o sea, ojalá estuviese vivo Enrique Sileri en este momento. No sabes la falta que le hace al Perú. Sí, realmente sería. Entonces increíble. es un montón de situaciones. Entonces cuando tú trabajas con gente que es valiosa, se te pega, pues, ¿no? Se te pega un poquito y dale, vas adelante. De hecho, se les extraña mucho, pues, se les extraña muchísimo. Y ahora tienes este proyecto, o lo has tenido, creo, de los rostros del Perú. Cuéntanos un poco sobre esto, que me parece muy valioso. Bueno, siempre la búsqueda de ojos propios es la identidad nacional. Entonces, Benito Portocarrero, que era gerente de imagen de RENIEC, me dice, nosotros trabajamos identificando a los pobladores. Les damos un DNI que sirve para que los identifiquen. ¿Pero qué les podemos pedir? Identidad. Entonces hay que trabajar proceso de identidad nacional. Y trabajamos en 19 regiones, quizá 20, con fotógrafos de cada región, buscándolos, revisando sus archivos, preguntando cosas, armando toda una especie de investigación sobre la fotografía contemporánea de cada lugar donde hemos estado, y hacíamos una exposición. Hicimos pues 19 regiones, 19 exposiciones, y al final de la gestión del jefe de RENIEC de ese momento ya había una cantidad considerable de grandes fotos de fotógrafos que no eran los mismos fotógrafos de siempre. Entonces decidimos hacer un libro, y el libro está en circulación. Bueno, no fue vendido porque fue un libro de tapa dura que era para regalo de obsequiado, sí. Yeah. Entonces las personas que tienen ese libro, además de los 240 fotógrafos que son los corresponsales de ojos propios ahora, bueno, está por ahí el libro, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, identificar, buscar, tener siempre presente que el proceso de la autorretrato de una nación es buscar la identidad. Y la identidad de la nación es lo más importante que puede tener cualquier medio de comunicación. ¿Qué nos recomendarías para todos estos jóvenes emprendedores, empresarios que nos están viendo sobre este devenir tuyo, esta profesión, esta carrera, este sentir? ¿Es fácil? ¿Se puede? O sea, lo hablábamos también detrás de cámara, el Perú es un país muy de emprendedores, ¿no? De trabajos informales, de contrastes. ¿Qué nos podrías decir o qué les podrías decir a ellos? Pucha, mil cosas. Primera cosa es, no estás solo, ¿no? O sea, como tú hay 500 fotógrafos. O sea, muchos fotógrafos. No todos son fotógrafos. La diferencia es mirar con memoria, mirar con el corazón, cerrar un ojo y tener el otro abierto. Si tienes un ojo cerrado es que estás aplicando
el interior y el ojo abierto es porque estás viendo el exterior. Entonces, se dice que los fotógrafos, los buenos fotógrafos, son chamanes, son sacerdotes. Es gente que te convierte la realidad en fantasía y la fantasía en realidad. Entonces, los fotógrafos son curas, son sacerdotes. Es gente que va a hacer que una cruz tenga el poder de cruz. Va a hacer que un pedacito de sombra tenga el poder funesto, el poder maravilloso de una sombra o la luz que está al lado. En fin, o sea, el fotógrafo tiene que mirar. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ver y mirar? Ver te da información, mirar te da toda la cantidad de memoria que tiene esa imagen. En fin. ¿Qué se cuando tú haces clic? ¿Qué se compromete de ti frente a eso? A ver, Cartier-Bresson te dice primero mira la estructura de la imagen, o sea, haz el encuadre. Una vez que tienes el encuadre hecho, resuelto, o sea, son las formas, primeras formas, luego las formas van a recibir luz. Pero si son las 12 del día, tú dices, pucha, sería mejor que sea a las 4 de la tarde. Te esperas a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde ya estás contando una historia, porque las formas y la luz juntas empiezan a contar una historia. Y esa historia tiene un momento decisivo que es tu compromiso con lo que estás viendo. En ese momento estás creando un autorretrato que eres tú ahí. Eso es. Claro. Andrés, ha sido un placer. Creo que podríamos seguir hablando largamente. Y de hecho que te vamos a volver a invitar. Yo te quisiera volver a invitar para que me sigas contando un poco todo lo que ha pasado, ¿no? De alguna manera hemos recordado que una cámara no solo es una imagen, sino refleja el espíritu, refleja sentimientos, ¿no? Entonces, yo creo que, y como tú dices, historia, ¿no? La historia viva. Sí, hay que contar historias. Mira, ahora que justo yo estoy terminando de editar una revista a pedido del Centro David Rockefeller de la Universidad de Harvard, el pedido fue muy duro y era visualicen y hagan evidente la dramática diferencia entre la riqueza y la pobreza que hay en Sudamérica. Y como te decía, o sea, claro, nos hemos acostumbrado a vivir con esas diferencias. Nosotros salimos a la calle y la vemos, pero no la miramos. Así ¿Ah? es. O sea, no, o sea, te decía, saliendo del mar, en Punta Hermosa, sale mi amigo con su tabla carísima y su wetsuit de $700 y al lado de él hay un chibolo que también sale del mar, pero con calzoncillos. Dices, oye, ¿qué es lo que está pasando? La diferencia, y la vemos todos los días, y no la vemos solamente en el mar, la vemos en la cola de panadería, la vemos en todo lado. Entonces ya nos hemos acostumbrado a convivir con esa diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Estamos más preocupados en la vida diaria, estamos más preocupados en el combo del día. Eso es, Andrés. Bueno, oye, muchas gracias. Como te digo, tenemos que volverte a invitar y hoy hemos aprendido mucho y creo que todos los que nos están viendo y los que nos escuchan de alguna manera van a sacar una serie de ricas enseñanzas. Gracias, Andrés. De nada, querido. Bueno, y con ustedes los espero en el siguiente Diván de Luis. Suscríbanse al canal, vamos a tener grandes novedades, vamos a tener grandes historias. Los esperamos el próximo miércoles en la noche. Adiós.